está con nosotros ya el presidente provincial de la CUT Yanquihue, déjeme bajarle volumen acá, José Pacheco. Adelante nomás, pase ahí y botellito y todo lo demás para poder saludarlo, don José. ¿Cómo está usted? Eh, Buenas noches, un gusto Gracias por estar en aceptar el la programa. invitación. Pues. Sí, Hace harto sí, rato que no nos veíamos nosotros. sí, desde, Dígalo nomás. Sí, desde que estaba en el estudio de la radio en la Reloncaví, de la Loncaví, exactamente. sí. En la que era la Reloncaví, pues Sí. se quemó. Ah, sí, Acuérdese. tiene razón. Sí. Oye, don José, a todos nos ha llamado muchísimo la atención lo que ocurrió con la clínica Puerto Vara. Nosotros aquí estábamos conversando fuera de micrófono. Yo le dije, bueno, esto fue un error de los dirigentes, fue una avivada, como diríamos en buen chileno, de la gerencia de la clínica. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la huelga apenas duró 2 días y tuvieron que volver a sus funciones. Bueno, esto se trató, bajo nuestro punto de vista, de prácticamente de un abuso del derecho en que incurrió la clínica, la administración de la clínica, por no decir una suerte de engaño al sistema, porque ellos no habían solicitado los servicios mínimos antes de que se inicie el proceso de negociación. Los trabajadores presentaron el pliego del proyecto de contrato colectivo y recién ahí la clínica, digamos, se enteró de que tenía que hacer esta solicitud y lo hizo a destiempo, no lo hizo en la forma, por lo tanto incurrió en un montón de anomalías, pero esta anomalía la cubrió de tal manera que le permitió llegar al juzgado de letras de Puerto Vara, ¿cierto? Y obtener una orden judicial para que suspendió la negociación colectiva y con ello suspendió la huelga y dejó por 90 días en una etapa de congelada un proceso de negociación colectiva que nunca se había vivido en nuestro país de la forma que se dio. A ver, lo que usted dice, entonces, como la clínica no tomó los resguardos, se refiere a los turnos éticos y todo lo demás, el complemento que tiene que ver con los funcionarios movilizados, cómo se restituyen, digamos, cómo se suplen aquellas falencias o son más cosas administrativas. No, se trata de que la reforma laboral estableció una restricción a la huelga, ¿ya? Y que se le llama a esto establecer servicios mínimos y turnos de emergencia, ¿ya? Para aquellas actividades que tienen que ver con la seguridad de las instalaciones o que afectan la salud de la población, ¿ya? O afectan el medio ambiente. Pero esta solicitud de servicios mínimos lo tiene que hacer la empresa antes que se inicie un proceso de negociación colectiva, ¿ya? Y la empresa nunca lo pidió y se entiende que la omisión es porque la empresa no lo necesita, porque la legislación no entiende la omisión, sino que entiende de que ante la ausencia de esta solicitud... Claro, si lo pide o no lo pide, si no lo pide, ¿por qué no lo requiere? No lo requiere. Y esa fue la situación que se dio en la clínica. Los trabajadores confiados presentaron su proyecto, la empresa estaba en pleno conocimiento de ese proceso y cuando entregan el proyecto el día 31 de mayo, la empresa se niega a recibirlo y ahí inicia, digamos, un proceso de reclamación en la inspección del trabajo que, según el entender de ellos, no se podría iniciar un proceso de negociación colectiva si no están establecidos los servicios mínimos. Fíjese que la clínica hoy día sacó una declaración pública. No sé si ha tenido la oportunidad de analizarla en varios medios. De hecho, la nueva normativa laboral, dice en el punto 1, contempla el derecho de los trabajadores a huelga sin reemplazo, para asegurar que la empresa no vea afectada su viabilidad durante este proceso. Contempla además la determinación de servicios mínimos, que es lo que usted dice, ¿cierto?, que son aquellos estrictamente necesarios para la continuidad de la prestación de servicios. Hablan de los pabellones, la urgencia y todo lo demás. Con fecha 1 de junio, la clínica Puerto Vara hizo llegar al sindicato de la empresa, tal como se establece en la nueva normativa laboral, su propuesta de servicios mínimos, la clínica dice, y con posterioridad a este hecho le fue notificada la presentación del proyecto de contrato colectivo al sindicato. La presentación de la propuesta de contrato colectivo suscitó inmediata controversia con la clínica, ya que no reconocía la solicitud previa de servicios mínimos por parte de esta. O sea, la clínica le echa la culpa a los trabajadores. No, ahí falta la verdad y a la honestidad. No ocurrieron así los hechos, ¿ya? Los hechos es que la clínica, al negarse
al negarse a recibir el proyecto, hace las consultas pertinentes a su staff jurídico y le recomienda seguramente que no reciba el proyecto y que al día siguiente haga el requerimiento o la presentación a la Inspección del Trabajo. Pero el proyecto fue presentado el día 31, no solamente fue la comisión negociadora de los trabajadores a presentarlo, sino que posterior a ello en la misma clínica hubo una asamblea del sindicato donde se informó de la negativa de la empresa a recibir el proyecto, lo que ameritó de que se presentara el proyecto, depositara a la Inspección del Trabajo. Y en ese orden de cosas, lo que cabía ahí era de que la empresa se sentara a negociar con los trabajadores y en ese marco de negociación colectiva se establecieran, en el caso de una eminente huelga, los turnos éticos, ya situación de que la clínica nunca accedió, incluso hubieron 5 mesas de mediación donde participó la Inspección del Trabajo local, donde consta en acta, y no había ninguna intención de dialogar de parte de la administración de la empresa, no había ninguna intención de buscar acuerdos, simplemente era buscar la vía de la dilatación y acogerse a este malentendido que ellos indican de que una empresa que no tiene servicios mínimos no podría negociar, digamos es una alteración al derecho, porque los servicios mínimos lo que establecen es una restricción a la huelga efectiva. Al no tener servicios mínimos garantizados, lo que podría a lo mejor haber hecho la empresa, haber solicitado en el caso de huelga el reemplazo, claro, la autorización de un reemplazo de trabajadores, pero no inhibir el derecho a negociar, porque no es facultad del empleador, no es facultad tampoco de un tribunal el congelar un proceso, porque esto está garantizado como norma expresa en la Constitución. Por lo tanto, acá ha habido una aberración jurídica muy grande y que tiene un daño inmenso para los trabajadores y sobre todo a la confianza de una legislación que nos lleva más de 115 días en ejercicio. Sí, por lo tanto, fíjese que aquí hay un detalle no menor, porque en el mismo comunicado la clínica dice que ellos nunca dejaron de prestar los servicios a pesar de la movilización. Bueno, estuvieron 2 días, pero de todas maneras, o sea, sí había un plan de contingencia al interior de la clínica, se puede subentender aquello. Y lo otro, que aquí viene un punto delicado y que va en la línea que usted sigue, que el lunes 24 de julio, a pesar de la resolución judicial, dice la clínica, dirigentes del sindicato movilizaron a sus asociados, ¿ya? Como lo pudimos ver todos, argumentando que aún no les había sido notificado. O sea, la clínica da por entendido que los sindicalizados sí sabían de esta notificación, cosa que usted dice que no, aunque sí estaban en pleno conocimiento de su existencia y contenido, y lo anterior dio origen a una paralización de actividades sin ningún sustento legal, dicen desde la clínica. Bueno, ellos están usando el derecho a su conveniencia y quieren ahora manipular también la opinión pública, lo que es totalmente falso. Lo que ocurrió es que efectivamente ellos obtienen del primer juzgado de letras de Puerto Vara esta resolución de que suspende la negociación y otorga un plazo de congelamiento de 90 días, porque la audiencia que va a discutir este tema de fondo, si la negociación colectiva va o no va, el juez la fijó para el 19 de octubre, significa que quedamos acéfalos por más de 90 días. Y efectivamente la administración de la clínica le comunicó a la organización y a todos los trabajadores de que ellos habían obtenido esta resolución. Pero en un proceso de negociación colectiva lo que corresponde es que esta suspensión sea notificada por la vía formal a la organización, o sea, a través de un actuario. ¿Por qué razón? Porque si los trabajadores que entienden que están en un proceso reglado de negociación colectiva, no hacen uso del derecho a huelga en la fecha que está establecida en el proceso, están renunciando a la negociación colectiva, por lo tanto, moriría por la renuncia de los trabajadores y no por el acto judicial. Claro. Por lo tanto, había que octubre. ¿Cómo se explica esto? Nadie lo entiende, porque esto no es como suspender el remate de un bien raíz. Claro. Se está hablando de derechos, o sea, que son garantías constitucionales, derechos fundamentales. Es decir, este tribunal perfectamente, si alguien requiriera los servicios para salvar la vida, él podría decir de que podríamos esperar 90 días para que
tenga recién esta persona la atención que corresponde. O sea, en realidad estamos frente a una aberración que yo creo que para quienes practican el derecho pasa a ser casi una vergüenza. Oiga, ¿y esto no se puede revertir en alguna instancia superior, corte de apelaciones? Bueno, lo que la clínica apela es a Porque para eso están los tribunales laborales también. Pues. Sí, lo que pasa es que en Puerto Vara no hay tribunal laboral, por lo tanto falló un tribunal civil. De letra, okay. Ya. Y lo que hizo la clínica fue, porque los trabajadores para iniciar este proceso solicitaron el pronunciamiento de la inspección para ver si ellos estaban en el camino correcto, y la inspección del trabajo, que es la autoridad normativa en esta parte, o la que regula, le dio el visto bueno. Le dijo que sí correspondía, de que estaban en pleno derecho de iniciar el proceso. La empresa no quedó conforme con esto y usó la vía judicial, ¿ya? Pero ellos están reclamando ante el Estado de Chile, no le están reclamando el derecho a los trabajadores. Por lo tanto, es la Dirección del Trabajo que tiene que efectuar, digamos, las alegaciones que corresponden y hacer todos los procesos investigativos que tenga que hacer, porque acá no se le priva de la obligación que tiene el organismo fiscalizador de velar por la garantía de los derechos de los trabajadores. ¿Qué va a pasar a contar de hoy en esa clínica? ¿Cuál va a ser la conducta del empleador? ¿Cuál va a ser el clima laboral que hay? Sin duda que queremos de que la inspección del trabajo tiene que cumplir su rol, ¿ya? Y estamos, como digo, frente a una aberración jurídica y que creemos de que debería en derecho subsanarse las próximas semanas. Oiga, don José, lo quiero llevar a otro tema. Porque bueno, esto vamos a tener que esperar hasta octubre. Si es que entre medio no hay una resolución, digamos, que avale la posición de los trabajadores de la clínica Puerto Varas. Quiero llevarle a un tema más delicado también, que tiene que ver con esta serie de denuncias que ha hecho la ANEF. No sé si ustedes como CUT Yanquihue han estado en línea también con las denuncias, esto de maltratos, de abusos. Hay un caso reciente ahí en el Serviu que se está investigando. No sé si tienen algún pronunciamiento al respecto, o si es que la CUT se ha hecho parte también de este clamor que han hecho los funcionarios de que se haga justicia. Y la indefensión en que ellos también se encuentran. Bueno, ahí no es un tema que nosotros tengamos información, porque generalmente estos procedimientos tienen que ameritar un sumario en el sector público, un sumario administrativo, tal como en el No, pero yo le decía desde el punto de vista de como gremio la solidaridad. Nosotros, ninguna persona, ningún trabajador podría estar en acuerdo, ¿cierto?, de que se cometan este tipo de abusos, como el que, si se llegaran a comprobar, ¿cierto?, deberían tener las sanciones que corresponden. Y creemos de que si una organización como la ANEF, que tiene toda una estructura, digamos, de base, ha hecho este tipo de denuncias, es porque están avaladas y precedidas por antecedentes que lo avalan. Lo que tienen que hacer los servicios es tomar las medidas, que se hagan los sumarios que tienen que realizarse, y que, bueno, también hay el derecho a la legítima defensa, que la persona podrá hacer los descargos que corresponden, para no caer, digamos, en esto de dañar públicamente la imagen de personas que se ven involucradas, porque también hay un entorno familiar, y en eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos como dirigentes. No tenemos manga ancha para hacer, digamos, comentarios públicos que vayan a dañar personas. Uno generalmente daña, o sea, opina sobre actos o desempeño de instituciones, pero muchas veces el tema personal siempre lo busca aislar. Oiga, don José, ustedes han sido bastante críticos como CUT Yanquihue de las cifras que el INE en los próximos días va a entregar, y que no hable de una región en pleno empleo, pero ustedes han percibido una realidad y han mostrado cifras también y datos muy, muy duros de que el gobierno no diría toda la verdad, digamos las cosas como son. Aquí en Entérate Hoy nosotros decimos las cosas como son, que no diría toda la verdad en el sentido de que las cifras no son tan maravillosas ni tan majestuosas como salen, independiente que aquí se revisan solamente los centros más poblados, no se abarca la periferia donde se puede concentrar la mayor cantidad de cesantía. Sí, bueno, la región tenemos que reconocer que tiene características especiales, ¿ya? Una de ellas es el alto nivel de trabajadores independientes o por cuenta propia. De los 420.000 personas que aparecen en el informe del INE como ocupados, más de 140.000 lo hacen por cuenta propia. Por lo tanto, ese dinamismo, ese trabajador por cuenta propia,
obtiene un ingreso, pero que no le permite el acceso a la protección o a la seguridad social con plena calidad de vida. Por lo tanto, este sector de la población está, si bien con empleo, no quizás tenga el sustento diario, pero no le permite el desarrollo humano que amerita la región. Por lo tanto, ahí tiene que haber, junto con este resultado de la estadística, una política regional para abordar estos temas que son importantes, donde se da el emprendimiento, donde la mayoría, o sea, los sectores que generan este tipo de empleo es el sector campesino, la pequeña agricultura campesina, el sector de la pesca, ya también el comercio en las ciudades y muchas otras actividades económicas. ¿Ustedes habían pedido reuniones igual, reuniones, mesas tripartitas y todo lo demás? ¿Esto se ha cumplido por parte del gobierno? Bueno, a partir de la cortina que ocurrió con la crisis de la mortandad de salmón en el año 2016 y de la marea roja, fueron bien críticos en ese aspecto. Sí, pues. No han habido avances concretos, digamos. Porque o sea, no tiene ninguna relación con alguien del gobierno, desde la marea roja. Desde la marea roja, porque acá el control de la crisis lo tomó el gobierno central, el gobierno regional se le quitó prácticamente toda la capacidad de trabajo, por lo tanto, todo esto viene centralizado y la región en sí, nosotros no vemos de que exista una política local que permita abordar esta futura problemática en caso de estar viviendo una futura crisis. O sea que con el señor de la Pría, bueno, nosotros ni el saludo. No hemos mantenido una relación con el gobierno regional porque igual creemos de que no había una plena autonomía y uno no ve un compromiso, ¿cierto?, con la región, porque generalmente estos cargos son de plena confianza del gobierno, por lo tanto no hay mayor acercamiento en esa materia. Sí, y con el municipio tampoco. ¿Ah? ¿Tampoco se han arreglado las cosas o se han ido superando las diferencias con el municipio bueno, de Puerto nosotros Montt? Especialmente con Gerbo y Paredes, sí. Usted sabe a lo que me refiero. Nosotros hemos siempre mantenido una postura bastante autónoma del punto de vista de la organización sindical y tenemos claro el rol que nos corresponde, que es representar a los trabajadores, tanto los trabajadores que están organizados pero también los trabajadores que no lo están, y si tocan la puerta y podemos tener alguna diferencia, siempre buscamos los mecanismos para poder acercar posiciones, pero nosotros no somos condescendientes frente a una problemática local, y si somos comprensivos, pero también somos críticos, digamos, porque creemos a veces de que la única forma de poder obtener una solución es que la ciudadanía tome conocimiento, porque la opinión ciudadana pasa a ser quizás una fuerza que permite que se instalen temas que puedan tener una solución en el corto plazo. José Pacheco, nosotros le queremos agradecer su visita aquí a Entérate Hoy Noticias, como siempre, puertas abiertas, lo vamos a estar invitando cada vez que haya un tema de contingencia que tenga que ver con los derechos de los trabajadores, la defensa, ¿cierto?, que ustedes han asumido como Cuyyanquihue desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos periodos lleva ya? Estamos en el primer año del segundo periodo. El primer año del segundo periodo. Sí. Éxito en su gestión, José Pacheco. Que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. En los próximos minutos va a estar un precandidato.